otro lado tenemos a Donald Trump, pues que parece ser que, como nos comentaba Carla, y que luego que nos adelante un poquito más sobre este tema, o ahora mismo me da igual. Yo he recuperado un vídeo que estaba, no sé en qué canal de Telegram lo he visto, sobre Trump y hablando sobre el problema que está sucediendo ahora con esta compra de petróleo a Venezuela, ¿no? Decía Trump de esta manera. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. You know where the oil, their oil is garbage. It's horrible. The worst you can get. Tar. It's like tar. And to refine it, you need special plants. And these Ahora le compramos petróleo a Venezuela. Dice, cuando yo estaba de presidente, Venezuela estaba al punto del colapso y que nos pudiéramos haber podido quedar con todo su petróleo si nos hubiera dado la gana, ¿no? Y ahora lo que hacemos es comprarle petróleo a este dictador, que lo único que estamos haciendo es hacerles más ricos a este dictador, ¿no? Y hoy ha salido en las noticias de que tienen una escasez de petróleo gigantesco en Venezuela y que la gente pues ni siquiera puede moverse, ni siquiera el transporte público, el escaso transporte público que hay en Venezuela puede moverse por culpa de estas, pues eso, a saber qué han hecho con ese petróleo. Se lo están vendiendo directamente a Estados Unidos a un precio agigantado y claro, que ya no les queda ni para ellos, no les ha dado tiempo ni siquiera a guardar un poquito para ellos. No sé qué es lo que está pasando aquí, de verdad, pero esto es una vergüenza que, pues eso, que queriendo culpar a Putin de una cosa, estamos beneficiando a otro. O sea, que alguien me explique esta estrategia geopolítica porque no termino de entenderla, fuera de que Biden esté de presidente en Estados Unidos. Bueno, España está comprándole más gas a Rusia que nunca, ¿eh? Exactamente. O sea que, ojito. Exactamente. Carla, no sé si... Sí. Buenas tardes. Lo que puedo decir de lo que dijo Trump es que estoy harta de el rollo que se ha armado en Venezuela y entre los venezolanos por las declaraciones de este señor. Uh-huh. O sea, un mea culpa, una lloradera, un cuestionamiento que no se le ha hecho en los 24 años que tienen los cubanos, los iraníes, los chinos, los rusos metidos allá. Nosotros le estamos regalando el petróleo a todo el mundo, especialmente a los cubanos. Entonces, muchos falsos opositores en Venezuela, muchos venezolanos anti-Trump. Es que tiene tantos enemigos ese señor. Yo la verdad que no entiendo cuál es el odio. Que querían que se muriera de paso, o sea, por las declaraciones. Él lo que dijo era cuando estaba como presidente de los Estados Unidos en su periodo presidencial. Él no estaba hablando. Entonces todos ofendidos porque él quería que Venezuela colapsara, que el tema de las sanciones, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo tú vas a cuestionar lo que está diciendo Trump si es verdad? La administración Biden le ha dado carta abierta a la tiranía venezolana. La está deslegitimando. Ya Chevron y la otra operadora están en Venezuela. Bueno, ellos nunca se fueron, están allá operando. Los Estados Unidos siempre han querido el petróleo de Venezuela, eso no es algo nuevo. Los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Yo invité a Joelvin Villarruel, que es politólogo venezolano, vamos a ver si puede presentarse en la sala, Javier, uh-huh. Porque él es quien puede desde el contexto geopolítico decirte exactamente y hacer un análisis de lo que está pasando. Porque yo a lo mejor como venezolana, ¿verdad? Por lo que viví allá y por la situación que esto amerita en la parte emocional, pues yo a lo mejor tengo una postura y no soy la más adecuada para tener un análisis justo, pues equilibrado. ¿Ok? Pero yo no tengo nada que criticarle a Donald Trump, yo como Carla Morotoli, porque él está diciendo la verdad. No sé si Pedro o alguna otra persona que esté aquí quiera decir algo. Que es el petróleo, que están ofendidos porque dijo que el petróleo era basura. El petróleo del que está hablando
Es un petróleo que no es fácil de refinar, que necesita tener equipos especiales. Y bueno, yo no sé mucho de esto y eso merita costo y eso hay que hacerlo. Eso se hace aquí en Houston, Texas. Ese petróleo viene para acá. Entonces, que nadie me diga a mí, ¿verdad? Que no hay interés en Venezuela, no hay interés en los Estados Unidos, no hay interés en ninguna parte por tener el petróleo venezolano. Eso es lo más que puedo decir. Adelante, Pedro. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, saludos a todos. Mira, bueno, yo voy a opinar un poco sobre la falta de gasolina, que nada tiene que ver con Trump, ni nada tiene que ver sino con eso viene un poco más allá. No sé si hace meses o hace 2 meses exactamente, 2 meses y una semana, no sé si ustedes se enteraron de que había una purga interna dentro de los mismos chavistas, no sé si recuerdan que metieron preso un poco de jueces, funcionarios ¿me entiendes? Gente inversionista que eran ellos mismos, y hay un señalado en especial que era el presidente de PDVSA, que era Tarek El Aissami, ¿ok? ¿Y quién es Tarek El Aissami? Es la bisagra de conexión y de comunicación entre Irán, los países musulmanes, y Venezuela, ¿no? Porque él es musulmán, pues, me explico. Y él era el presidente petrolero de Venezuela, pero detectaron una serie de anormalidades que, pues, vamos a llamarlo por su nombre, robos de dicen primero empezó con 15.000 millones, después con 30.000 millones, total que ahorita vamos por más de 60.000 millones de dólares, ¿ok? Y él inmediatamente renunció cuando vio que todos lo estaban haciendo una purga interna, estaban metiendo a todo el mundo preso, pero claro, esto es como un lavado de pantalla de imagen, ¿no? Que inclusive a los presos o los detenidos los vestían de bragas anaranjadas, cosa que no se estila en Venezuela, ¿no? Pero era como decir, dar un mensaje a Biden o a los Estados Unidos, como para también apoyar un poco más la legitimación del presidente Maduro dentro del poder, como diciendo, mira, ahora sí está haciendo algo, porque acuérdate que a Maduro todavía no le han levantado las sanciones a nivel internacional y mucho menos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Total que este hombre se desapareció, el Tarek El Aissami. De hecho, todos supimos todo, eso fue un escándalo como de 2 meses. De hecho, a la altura del día que estamos hablando acá, no se sabe ni dónde está Tarek, ¿me entiendes? Uh-huh. Y, sorpresa, ¿qué pasa? Yo me enteré, bueno, unas personas que tengo, bueno, todavía tengo personas allá y tengo personas en Paraguaná, porque yo trabajo en una empresa transnacional que estaba en toda Venezuela. Me dice, no, Pedro, lo que pasó aquí es que la única refinería que procesaba el crudo pesado, que era el complejo petroquímico de Paraguaná, los compresores catalíticos, ¿verdad? Los compresores catalíticos, que son los que aceleran la velocidad, yo no sé, ellos tienen un proceso allí, pues se pararon, así de sencillo. Se han parado todos los compresores catalíticos, todos de una vez, y los que están manejando esa refinería son iraníes. ¿Me explico? O sorpresa también, ¿no? O coincidencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí vienen los tiros, ¿me entiendes? Y es por eso que está faltando la gasolina, no solamente nada por eso. Entonces, ahí se evidencia que si el presidente de PDVSA, que es Tarek El Aissami, no aparece, y que era la bisagra con la parte musulmana y los iraníes, etcétera, algo de fuerza tendrá, o algo de atrás vendrá, ¿no? Es por eso solamente. Ahora, que me vengan a echar el cuento de que Trump tiene que ver, que para allá, que eso es mentira, eso es totalmente falso. De hecho, Trump desaprovecharon una oportunidad tan grande cuando Trump dijo que todas las opciones estaban sobre la mesa, con el bobo de Guaidó, porque se le puede llamar al tiempo, se le puede decir que es bobo. ¿Y por qué es bobo? Porque también yo creo que estaba, pues tenía un doble discurso allí y pues para parecer ahorita, hoy en día casi todo el mundo lo llama traidor, igual que el niño de Salamanca que tenemos aquí, que es Leopoldo López, ¿no? Que también lo tenemos ahí en el barrio de Salamanca, que no sé de qué viven, en el mejor barrio de Madrid, pero cuando le hacen la pregunta se molestan, ¿no? ¿De qué vive usted? Bueno,
Esa era una oportunidad de haber salido de esa tortura que Maduro, etcétera, porque cuando Trump dijo eso, bueno, no, ellos sin embargo, no queremos la violencia, no queremos nada, no, por pobrecito, no, eso lo vamos a sacar democráticamente. Bueno, mira, a los narcotraficantes y dictadores, etcétera, pues yo no creo que haya diálogo posible, ¿me entiendes? Sí. Con los criminales no se, a mi modo de ver, no se dialoga, así como lo estaba hablando ahorita de ETA, etcétera. ¿Me entiendes? O sea, paz con criminal a la larga no es sustentable. Bueno, ese era mi pequeño aporte. Gracias, Pedro. No sé si Gus quiere decir algo sobre esto. ¿Cómo Buenas estás, noches. Javier? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches, todo ¿Cómo bien. estás? Buenas noches. Mira, sí, ahorita estaba escuchando a Carla y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carla. Yo creo que hay un mal entendimiento o mal comprensión sobre lo que dijo Trump, porque él lo dijo en lo que se refirió hace 3 o 4 años prácticamente. Era un escenario completamente distinto, un escenario geopolítico totalmente distinto al que actual vivimos. Yo me acuerdo, porque yo soy casado con una venezolana, yo me acuerdo cuando en ese momento todos los venezolanos estaban pendientes y mi esposa estaba chateando con todos sus amigos porque Leopoldo salió de la embajada española y se va a ver el golpe de Estado y no sé qué, y el grupo de Lima se hizo los locos, nadie le dio apoyo. Yo me acuerdo ese escenario hace unos 2 o 3 años, ¿sí? Antes de pandemia. Y cuando dicen que se iban a robar nuestro petróleo, uy, Dios mío, ¿nuestro petróleo? Si yo fuera venezolano, ¿cuál petróleo? Petróleo ahorita es de Rusia y es de China. Eso es como yo decir que soy colombiano, no sé, Daniel o Alfredito que está abajo, eso es como mi café. Yo siempre he comprado café, a mí nadie me ha regalado un café. Lo que es barato de un bien es cuando un arancel es barato y los impuestos son económicos. Pero si yo le grabo un arancel alto a un bien y le meto un impuesto, pues el producto se va a incrementar. Así de sencillo, pero a mí nadie, cuando yo digo es que Colombia es café, el café. No, el café todo el mundo tiene que pagarlo en Colombia y nos tomamos el peor café del mundo. Nos tomamos el peor café del mundo porque el mejor lo exportan. Entonces sí, yo creo que realmente hay un malentendimiento porque en ese momento se estaba viviendo otra situación. Y no creo que, obviamente, si Estados Unidos se llega a meter, pues Estados Unidos tiene que cobrar algo. Yo no me voy a meter, si yo soy de Estados Unidos, yo no me voy a meter gratis a un país así por así, no, pues yo tengo que cobrar. Todos los países hacen eso y todas las colonias fuertes han hecho eso. Prestan ayuda, pero esa ayuda vale dinero. ¿Usted cómo me va a pagar? Pues usted me va a pagar con lo que yo necesito. Así de sencillo. Y para eso está la otra cabeza allá que va a negociar con el país que le presta ayuda. Así de sencillo. Sí, pero ahorita pues que la gente se está aterrorizando es que se van a robar nuestro petróleo. Dios mío, ¿cuál petróleo? Y tienen que hacer fila y tienen que pagar pues. Anteriormente sí, porque yo me acuerdo cuando una vez que fue en 1991 a Venezuela donde era más barato, te cuento que a mí me impresionó, era más barato, perdón, era más caro comprarse un litro de leche que usted llenar el tanque de su auto. Un litro de agua inclusive. O de agua. Ahí yo te puedo decir, se están robando mi petróleo. Pero ahora que tienen que hacer fila, que ese petróleo, yo creo que Trump no se metió porque yo digo, no, si lo que hay ahí, eso es de China y eso es de Rusia, que me va a meter en una tercera guerra mundial. Bueno. No, por eso no se metió, si no se hubiera, ¿ustedes creen? Si no se hubiera metido ¿por qué no con ganó Cuba? las elecciones? Porque no, ¿Cómo? en mi opinión, porque no ganó la segunda legislatura. Yo creo que si lo hubiera ganado, él se hubiera metido. Tenía aparte el apoyo logístico del gobierno de Iván Duque en esos tiempos.
Yo creo que no hubiera Claro, ganado. les prestaban Colombia le podía prestar Sí, la base. Ahorita no le presta sí, la sí. base. Pero Ahorita Petro no le presta la base. es que a Trump lo tumbó lo mismo que lo tumbó a varios presidentes en Latinoamérica y en Centroamérica. ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que lo tumbó? El COVID, la peste china. Si no hubiese Ah, sido por la claro. peste china, el mapa geopolítico no hubiese cambiado tanto a rojo, ¿me entiendes? Incluyendo Argentina, incluyendo, me acuerdo, Chile, incluyendo Colombia ahorita, ¿verdad? Todos le echaban la culpa a la gestión que tuvo el COVID, pero ¿qué presidente tuvo gestión pues extraordinaria? Yo creo que uno de los países que tuvo medio gestión, que estaba encabezando la cabeza de los países líderes, pues hay que verlo, decían que era España y sin embargo hubo muchos defectos, ¿no? Y eso fue lo que lo tumbó. Ok. Sí, pero ahora no me van a meter. No hay por dónde. No hay nadie que le preste. De Todo todos está rojo modos, como dijiste. hay un precedente, salvando las distancias porque los tiempos son distintos y el factor, la materia prima deseada es distinta. Pero hay precedente, y el precedente es Panamá. Había allí un dictador, narcodictador, que también Maduro es un narcodictador, que le tocó los huevos, por hacer, perdón la expresión, a los Estados Unidos, y que hizo George Bush padre, pues invadirlo y arrestarle. ¿Hubo muertos? Sí. ¿Hubo sangre? Sí. Como toda invasión, como toda revolución. Luego, ¿cómo es Panamá ahora? ¿Cómo es? No se puede decir que sea un narcodictador. Pero el contexto, perdóname Daniel, el contexto es Sí, diferente. sí, por eso digo que salvando Había las un interés distancias. muy por el canal y me explico, o Claro, y sea, ahora lo hay por el petróleo. Yo digo que y los salvando las gringos no se iban a distancias. permitir a que administrara un loco narcotraficante el canal, pues por Claro, ahí tenían que ellos pasar, ¿me entiendes? salvando las distancias, pero a lo que yo voy, Y está Noriega Panamá. y Daniel Sí. y Noriega trabajaba para la CIA, ¿eh? O sea, Bueno, estaba sí, puesto por los bueno, mismos americanos, simplemente que se le salió de la vale, paila, como se dice, se salió de eso, la paila y le tuvieron que parar los pies. Pero claro, Javier, pero a lo que yo voy, y ya termino, Panamá estuvo mejor cuando se fue Noriega, sí. Hombre, claro. Venezuela estaría mejor cuando se va. Es que no sé, es que a mí me da A o B, y yo entre A o B prefiero a Donald Trump que a Maduro, perdón, por la distancia, desde la distancia de respeto, porque yo no soy venezolano. Igual que si yo hubiera sido panameño en los años 80, pues prefiero que pongan un gobierno títere, por así decirlo, al narcodictador de Noriega. Es que tienen que ver las grabaciones, cómo era Panamá en los años 80 y cómo es Panamá hoy en día. No voy a decir más porque no quiero yo abrir eso. Sí, mira, y es obvio. el victorioso fue Venezuela o Maduro. El victorioso de todo esto fue Venezuela y Maduro. Me acuerdo tanto cuando no pasó nada, que el Grupo de Lima le dio el espaldarazo a Leopoldo y a todos esos que no hicieron nada. El victorioso fue Maduro. Y ahí dijo, me acuerdo Claro. tanto, ahí les vamos a mandar, porque yo vivo en Chile, ahí les vamos a mandar las brisas bolivarianas. Dicho y hecho, en octubre aquí hubo una revuelta, un estallido social tremendo. Después, a los 15 días fue en Colombia, que fue fallido. Y después, al siguiente año, en pleno COVID, empezó ya Colombia. Porque ese era el plan. Y si no me creen, que yo siempre lo he dicho, y mi esposa a mí me hizo leer, y está en internet, está el Foro de Sao Paulo, el plan de acción. Y léanse el plan de acción, y ahí está. Primero, agitar pueblos indígenas, agitar minorías, todas esas minorías que terminan en ista, como ambientalistas, animalistas, feministas, todas esas minorías las recogieron, todo eso, y le dieron voz, y le dieron esperanza. Ahí está, esas brisitas bolivarianas fue porque realmente ni el Grupo de Lima ni Estados Unidos pudieron hacer algo. Y eso es lo que Trump en ese momento le estaba diciendo a sus opositores. Este gobierno, el que actualmente no hizo nada, pues si nosotros hubiéramos hecho algo, nos hubieran permitido hacer algo, ese petróleo no nos hubiera costado lo que ahorita nos está costando. Eso es, y yo lo entendí así.
Yo no lo entendí como si lo están robando. No, es ilógico, usted lo va a robar. Sí, es Es así ilógico. Yo me meto y yo cobro, porque le estoy haciendo un favor. Cuando Trump, es correcto lo que estás diciendo, pues cuando Trump dijo todas las opciones están sobre la mesa, inclusive el secretario de defensa, etcétera, se le vio anotada en la libreta allí una parte de ataque, no sé qué más, que eso lo filmaron inclusive, algo así como la palabra, todas las opciones están sobre la mesa, algo así. Mucha gente dijo, no, bueno, pero Trump al ver la posición del tonto de Guaidó que dijo, ay, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vas a tú? Nosotros rechazamos toda intervención, toda agresividad, toda la parte violenta, no sé qué más. Bueno, Trump dijo, no, yo no me voy a quemar con este bobo, lo echó para atrás todo y ¿me entiendes? Ya reconoció de una vez que era un bobo. Quería ser un Mahatma Gandhi, pero lo que no sabe es que la paz y la violencia, ambas tienen su ocasión. Y piensan que... Es así. No tiene su precio. Uh-huh. Sí, y piensan que pueden solucionar algo con paz cuando a lo mejor se debe de ejercer la violencia y viceversa, pero bueno. Con permiso, le voy a dar la bienvenida a Med y a Gracielita, con permiso de Javier y Giovanna, que son los moderadores. Y para hacer un inciso, en estos momentos en Venezuela se están haciendo colas kilométricas para abastecer de gasolina cualquier vehículo. Tengo un amigo que pasó 31 horas metido y esperando para poder surtir gasolina. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Entonces, mientras las bocas de los falsos opositores, mientras la boca de la tiranía se jacta y se llena para decir que Trump es esto y Trump es lo otro, esa es la situación que están viviendo los venezolanos. No hay gasolina en este momento en Venezuela. No se consigue. Están llevando mi petróleo. Algo rápido. De todos modos, Trump es un poco, hay que admitirlo, es bocazas, y lo que dijo lo pudo haber dicho de otra manera. Es que lo que pasa es que él no viene de la política, él no tiene filtros, y para estar en la política tienes que maquillar tus palabras y lo que dices para no crear estos resentimientos o estas polémicas. Gracias. Sí, pero ahí paso, difiero de ti, perdón, Javier. Porque, no, sí, yo me voy. Daniel, Adiós. Chao, venga. Porque... Está bien. Ponle la campanita, Madre mía, le ha salido el temperamento, Me Javier. avisáis cuando puedo volver, ¿vale? Adiós. Mira, se ha quitado hasta los cascos, que lo estoy viendo yo en Twitch. Sin casco no te conozco, Javi. Ya es como si formara parte de tu propio cuerpo. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Joana? En la sala. ¿Qué tal? ¿Cuál es el contexto de la discusión? Bueno, aquí como siempre en esta sala vamos haciendo como repasos de noticias o de los últimos acontecimientos y Carla es nuestra corresponsal en Estados Unidos y en toda el área de América en general. Entonces, pues ha salido a colación el tema de las declaraciones que hizo Trump hablando sobre que, bueno, que el tiempo en el que él gobernaba podía haber comprado todo el petróleo de Venezuela y sin embargo ahora se le estaba pagando a precio de oro a Venezuela y estaban manteniendo el régimen que tienen allí. Y eso es lo que se estaba comentando un poco por parte de los contertulios. Ahmed, ¿tú qué tienes que decir a eso? Bueno, yo lo que tengo que decir frente a eso que él no dijo nada, que no se supiese y que aparte es la verdad. Porque lo voy a hablar desde como venezolano, no sé si me escuchan. Perfectamente, sigue. Y yo soy un perseguido político. Yo en mi vida he hecho política. Porque hay gente que habla sin saber lo que es un perseguido político. Venezuela es un ex país. O sea, si alguien me quiere debatir, Venezuela no existe como nación. Porque para que exista una nación tiene que haber soberanía, tiene que haber independencia, tiene que haber libertad. Y eso no existe. Entonces, si el precio, porque lo otro es que, vamos a hablar con cifras. Venezuela, ¿ok? Estamos hablando desde el año 2008, 2009, hizo un acuerdo, ¿ok? De petróleo por deuda con China de 1.100.000 barriles diarios, ¿ok? Estamos hablando que eso no le preguntaron a nadie y nadie se escandalizó. Deuda que se la robaron los mismos tipos que hoy están en el poder y muchos de ellos, por cierto, están alrededor de toda Europa. ¿Okay? Entre ellos Rafael Ramírez, que está en Italia.
y podemos ver muchos de ellos que también están en España refugiados, ¿ok? Por Podemos y por Pedro Sánchez. Y le puedo dar nombres, ¿no? Número 2, Claro. ¿ok? Sus mejores aliados, claro que sí, amén. Claro. Número 2, porque lo otro es que si podemos hablar de la política desde la emoción y desde la realidad. Número 2, 180,000 barriles de petróleo diarios se le dan a Cuba. Estamos hablando que hoy Cuba es el pretoriano, que es el pretorio, que es dueño y administra la Hacienda Nacional. Vamos a hablarle la identidad. Yo tengo, mi pasaporte se venció en el año 2008. Si yo entro en la página oficial, me dicen que yo tengo que presentarme ante físicamente, bueno, indudablemente para ser encarcelado, ¿no? ¿Y quién lo hace? El régimen cubano, que domina, yo no sé en qué parte del mundo hay un país extranjero que domina la identidad de una nación. ¿Ok? Le voy a hablar de cosas pequeñas. Las escuelas de tortura que están en la Plaza Venezuela, estamos hablando 6 pisos que se llama La Tumba, es enseñada por rusos, por chinos, ¿ok? Y por todos estos personajes. Entonces, la realidad es que si Trump, ¿ok? Que ha sido un gran aliado, es más, ha sido el mejor aliado que hemos tenido en los últimos años por lograr romper el esquema de control que había en Venezuela. Si teníamos que, por ser libres, que se cogiera el petróleo, bueno, nos tocaría sembrar yuca y hacer otras cosas para poder vivir. Pero la libertad tiene un precio. Y lo otro, que nosotros somos una sociedad, vamos a la sociedad latinoamericana, es pusilánime. Tenemos cultura de vasallos. Porque si a alguien le molesta que alguien mande a sus hijos para que vengan otros y se los maten de gratis, yo creo que eso es básicamente una cultura de cobardía y no entender que la libertad tiene un precio. Y la verdad que nosotros operamos y si había que entregarle Citgo y que se agarraran todo ese petróleo, porque es que igual tampoco es los venezolanos. Eso es una gran falacia. Precisa un poquito más, porque entonces, ya Javier lleva media hora que no ha podido ni intervenir, que es el dueño de la sala. No, yo estoy dándole mi testimonio. Ahora no me estoy quejando, ¿eh? Dale mi testimonio. Adelante, Ahmed. Y les estoy hablando, y lo puedo debatir con pruebas, porque lo demás es pura opinión y son válidas. Eso. Le está hablando personas que somos perseguidos. Y si ese es el precio que hay que tocar, bueno, hay que pagarlo, porque nada en la vida es de gratis. La guerra de Ucrania no es gratuita. Nada es gratis. Entonces, realmente, Trump es una persona que sabe manejar los medios, dijo lo que es público, lo que nadie sabe, porque es que ahora está Chevron en Venezuela llevándose el petróleo igualito. Entonces, pura manipulación, y el petróleo jamás ha sido de los venezolanos, ha sido de las élites que a través del socialismo han empobrecido a la gente para enriquecerse. Entonces, todo lo demás es cuento de la soberanía. América Latina no es soberana, Venezuela menos que menos, es más, Venezuela es un ex país. En el momento que saquen al dictador, Venezuela será dividida en 4 pedazos. Lo dejo siempre como testimonio de que esa va a ser la realidad de un país como el nuestro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ahmed. Gracias. Me parece increíble eso que dice que para renovar tu pasaporte te piden presencialidad y te detienen, Ahmed. Si tú vuelves a Venezuela, te detienen. Claro, porque yo tengo acusaciones de traición a la patria. Madre mía. De financiación de la invasión extranjera, que es verdad. Claro, yo soy propicio y creo que es necesaria una invasión. No de venezolanos, de lo que sea. Pero tú no puedes recuperar la libertad frente a unos tipos que en mi casa se la llevaron gente del Hezbollah. En mi casa la ocupan gente del Hezbollah, se acostaban en mi cama. Que alguien me diga a mí que en Paraguaná, por ejemplo, o en Margarita, no son bases de Hezbollah. Entonces todo lo demás es show. Aquí hay una gente hablando tonterías, que saben, que no saben nada. Cuando todo lo que es la franja del llano venezolano está en manos de los grupos armados como el ELN y la FARC, ¿ok? Cuando en las minas, cuando la gente que hablan de los indígenas y que les preocupa todo el desplazamiento forzado y asesinato que han tenido los indígenas originarios del Amazonas por la extracción de oro, todas las bases que hay de narcotraficantes y de narcotráfico que hay que la controlan, ¿ok? Él hasta controla el grupo de Hezbollah por 2 salidas, por el Atlántico, estamos hablando de la salida de lo que tiene que ver con el delta del Orinoco, Monagas y lo que tiene que ver con Margarita, o Nueva Esparta, y del área del occidente en Paraguaná, de donde yo vivía, ¿ok?
Esos son puntos estratégicos de salida armada, de ocupaciones armadas. A 1 millón de hectáreas en posesiones de Irán. El Shah de Irán, el ayatollah, esta semana va a ser presencia, va a ser soberanía en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Y aquí nadie le escandaliza. Entonces vemos a esa gente hablando de Trump. ¿Qué importa Trump? Eso es quitarle el foco a las cosas. Entonces, bueno, yo quería un poco explicarles eso y por qué. Y estamos hablando en mi caso y la de mi familia. Cuando quieren hablar de temas de perseguidos políticos, muchísimo gusto, yo les puedo invitar perseguidos políticos, ¿verdad? Torturados. Gente que la ponían debajo de una escalera y le daba amibiasis y le dejaban haciéndose sus heces durante 2 días encima. Y vienen aquí unos tipos que tienen sobrepeso a hablar del hambre. Esas cosas, yo a mí me molesta muchísimo cuando hablan del mundo político, que no lo conocen, y lamentablemente eso es lo que va a pasar en Colombia si no lo frenan a través de la violencia, porque la democracia latinoamericana es la peor estafa para poder someter a los pueblos. Lamentablemente es así. Ojalá tuviésemos lo que tienen en España, que es tener ese contrapeso de negociación de unas elecciones de segundo grado, porque lo que han hecho es poner a la gente convertida en miserable, las ponen a danzar y a darle comida, y en base a eso van dominando los pueblos. Es bastante triste, es muy doloroso, pero ningún país existe cuando pierde su soberanía. No existe, ni tiene libertad. Y estamos hablando que son 7 millones de exiliados, ¿ok? Y eso tiene que olerle a alguien. Entonces, cuando empiezan con esos cuentos que si Trump, ojalá que se coja todo el petróleo si da la gana, si eso hace que la gente vuelva a tener algo mínimo que es tener libertad. No tienen ya ni idea de lo que uno le toca hacer para mantener sus familias en Venezuela, cómo la gente tiene casi que famélica. O sea, entonces, bueno, cuando hay muchos testimonios de eso, y aquí en estas salas, no digo el caso de ustedes, donde hay venezolanos que lo que hacen es maquillar la verdad de lo que nunca conocen, porque hay gente que nunca sale de Caracas. Te habla con una gente y nunca salió de Caracas en los últimos 5 años. Si no ha salido de Caracas, ¿cómo se va a saber qué está pasando en los pueblos? ¿Usted ha ido para el Amazonas? No, entonces no hable lo que no conoce. ¿Usted sabe que el Hezbollah controla el occidente? No, bueno, si usted nunca ha ido y salen es de la zona rosa donde ellos viven su propia fantasía. Así que bueno, no tomo más tiempo y muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias, Ahmed, por tu participación. Ha subido Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, hola, gracias. ¿Qué tal? Reforzar un poquito lo que dice mi compatriota Ahmed con el siguiente comentario. A mí me da lástima y dolor, de verdad que sí, cuando aquí en Clubhouse, en salas, escucho a personas que viven en países libres decir pobrecita Cuba. En la ONU la han sancionado, pobrecita Cuba, el embargo que tiene el Estado norteamericano. Ahorita con el tema de Trump lo he escuchado decir. Y gente que vive en países libres, ¿no? Porque si fuera un cubano del régimen, bueno, aquí lo tenemos y lógico, tiene que besarle las bolas a los Castro. Pero me da lástima, gente que hemos conversado, que hablamos diferentes temas y nos parece gente razonable y han salido con decir pobrecita Cuba. Cuando que Cuba, como lo dijo Ahmed claramente, es el padre del desastre que tenemos los venezolanos en nuestro país. Es simplemente el padre del desastre, ideológicamente y logísticamente. Metieron las manos para quebrar a Venezuela, para apoderarse de sus recursos y dañar toda la sociedad posible. Eso fue lo que hicieron. Gracias, disculpen lo largo del discurso. Gracias. Nada, Javier, muchas gracias. Mira, Javi, vino Joelvin, dime si lo he pronunciado bien, por favor, que era la persona que había invitado Carla, que es un politólogo, por si nos puede dar una visión desde su experiencia y sus conocimientos en la materia sobre este asunto que estamos tratando. Bienvenido, Joelvin. Buenas noches. Buenas noches. Joelvin, buenas tardes, desde aquí de Texas. ¿Nos escuchas? Ojalá, porque el otro problema que tiene Venezuela es la electricidad. En la zona donde está Joelvin, diariamente se va la luz, quedan sin electricidad. Muchos aparatos, pues, por ejemplo, aire acondicionado, nevera, el televisor, se dañan y nadie responde por esos daños. Entonces, no sé si en este momento Joelvin tenga otra cosa, es el wifi, como dicen ustedes, la señal que a veces es intermitente,
Pero Javier, si tú que querías que te lo explicaran desde un contexto geopolítico, Joel Beam, si tiene la oportunidad y tiene la señal, pues podría explicarnos mejor las declaraciones de Trump. No sé si eso es que no tiene señal. Va a salir y vuelve a entrar, a ver si Ahí ahora está. ya puede. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas Muy buenas, noches, ya Joelvin. atentos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bueno, la verdad es que tuve la oportunidad solo de escuchar en parte a Met. Saludo, por cierto, a Mea, a Graciela, que los conozco de hace tiempo. Pero la verdad, bueno, Alfredo que está por allá abajo, Naén, pero no sé exactamente qué es lo que están tratando. Te explico, o le dices tú, lo pones en contexto, Javier. Adelante, Carla, adelante, por favor. Ok, estábamos tocando el tema de las declaraciones de Donald Trump hace 2 días acerca del cuando dio su discurso, creo que estaba en North Carolina, creo que era en Carolina del Norte. Sí. Que dijo de Venezuela, que Venezuela estaba a punto de colapsar cuando era presidente de los Estados Unidos, que el petróleo de Venezuela era una basura, que actualmente se le compra petróleo, etcétera, etcétera. Todo ese discurso, ¿no? Y cómo lo había tomado la tiranía venezolana, cómo habían salido dolientes de la falsa oposición, cómo algunos venezolanos pues tomaron el discurso, la narrativa en ese momento que dirige en estos momentos el régimen venezolano. Y bueno, entonces queríamos saber un poco el contexto, quería saber, Javier, el contexto geopolítico de estas declaraciones y de lo que significa pues para Venezuela y para Estados Unidos lo del petróleo y estas declaraciones, Joel Beam. Bueno, lo primero que hay que entender es al personaje de Donald Trump, a quién le está dirigiendo el discurso y por qué lo hace. Es la primera parte que hay que explicar. Obviamente, en el contexto en el que están los Estados Unidos de Norteamérica, donde se supone que ellos, al ser la potencia predominante a nivel global, su efectividad, su hegemonía está siendo cuestionada, ¿no?, en la comunidad internacional. Digamos que Biden se ha presentado o ha presentado al gobierno norteamericano como débil, como que hay debilidad, ¿no? Entonces esa situación de, por ejemplo, el bloque de los BRICS, que cada vez se va ampliando, eso da a entender en un contexto general de que la hegemonía norteamericana está en retroceso, de que ya no tienen la hegemonía total en la comunidad internacional, sino que ya hay otras naciones donde le están disputando poder y están restándole la influencia relativa que ellos tienen a nivel global. Entonces Donald Trump comienza a aprovechar eso y a catalizar su discurso, a decirle a los americanos que bueno, que él les va a devolver el poder de gran potencia, ¿no?, que él les va a devolver el orgullo nacional, que él va a arreglar todas las cosas que desde su perspectiva está haciendo mal el gobierno del señor Biden, ¿no? Entonces, en ese sentido, él viene y dice, o sea, en un aspecto, digámoslo, en cierto modo populista, apelando al nacionalismo, apelando al sentimiento, a lo que cualquier sociedad, las masas quieren escuchar, viene y le dice, mira, no, nosotros en estos momentos, fíjate cómo estamos haciendo ricos al dictador de allá de Venezuela, haciendo tratos con el tipo de acuerdo a los parámetros que el tipo te está dictando. Cuando nosotros lo teníamos presionado, lo teníamos de rodillas, pudimos habernos quedado con eso, ¿no?, pudimos someterlo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos el poder de haber hecho lo que nos dio la gana allí. Fíjate cómo este señor Biden, en este caso, nos humilla. Eso es lo que él quiere decir con el discurso en sí mismo. Ahora, yo le estaba explicando a las personas que ese es el comportamiento normal de las grandes potencias. La comunidad internacional es una gran selva, imagínenlo de esta manera.
es una gran selva donde todos se devoran unos con otros, donde la única forma de hacerte respetar es proyectando poder. Entonces los países, más allá de la teoría, de que bueno, la teoría jurídica te dice que la soberanía es esto, aquello, lo otro, la realidad, la soberanía solamente se sostiene con 3 elementos. Un elemento de proyección económica, política y militar. Esos son los 3 elementos que determinan cuán realmente soberano eres tú. ¿Por qué? Porque hay un espacio, hay un mundo en el cual hay recursos escasos, ¿no?, para necesidades infinitas, y cada uno de ellos, en su propio interés, está buscando de hacerse de esos recursos para beneficiarse en la mejor medida posible. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los países, mientras más poder proyectan económicamente, políticamente y militarmente, imponen sus reglas, imponen realmente cómo se va a manejar el mundo. Los países que lamentablemente están en una baja escala de que están en la pobreza, de que no cuentan con grandes recursos tecnológicos para tener una fuerza armada, donde además tienen una inestabilidad o inexistencia en las instituciones de Estado, por supuesto van a ser las primeras presas, ¿no? Y sus recursos naturales van a ser de una u otra manera aprovechados por otros actores más grandes. En el caso de Venezuela. Venezuela ahorita, si tú la ves, está repartida entre muchas naciones. Tú vas al oriente de Venezuela y tienes a la guerrilla colombiana, a los garimpeiros brasileños, a las mafias locales, a China, a Rusia, ¿no? Todas estas potencias, a Irán, están depredando todas las minas, todos los recursos naturales que allí están presentes. Y por otro lado, también tienes la presencia de algunas transnacionales norteamericanas y europeas que también están aprovechando el petróleo y otras circunstancias, otros recursos. Más allá del discurso que ustedes verán en la televisión, de que bueno, ahí hay un régimen con un tipo que es fuerte y hace respetar las mentiras. O sea, aquí se están entendiendo entre todos como una torta que se han repartido entre las grandes potencias, y cada uno tiene lo suyo. Los rusos con el gas, los americanos con el petróleo, los chinos con la minería de ciertos recursos, los iraníes con la minería de otros recursos adicionales, la guerrilla con otras cuestiones, y así. Entonces esa es la realidad. Para que tú puedas defender la soberanía, o para que tú puedas decir que un país es realmente soberano, es aquel que tiene fuerza relativa para no dejarse imponer de otros países reglas. Entonces, en la comunidad internacional, realmente, ¿quiénes mandan? 5 potencias: los Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra. Todo lo demás, y me van a disculpar por el vocabulario, pero todo lo demás es paja. Esos son los 5 carajos que determinan y le han dado forma al orden mundial hasta ahora existente. De ellos se crean una serie de organismos multilaterales, de organismos multinacionales, que están allí supuestamente con unas reglas que deberían de aplicarse a igualdad para todos los países, pero en la realidad tienes que estas 5 grandes potencias, cada vez que su interés así lo determina, se saltan las reglas que ellos mismos han impuesto, y son de hecho los únicos que lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen el poder para hacerlo. ¿El poder qué? De las armas nucleares, el poder económico, el poder, la fuerza pues de la proyección política que ellos manejan, se sostiene en lo económico y lo militar. Y lamentablemente pues así funciona el mundo. Hay gente que cree que el mundo no funciona así, sino que creen que realmente el mundo funciona bajo las reglas de las Naciones Unidas, no sé qué tal, no. Eso realmente no se maneja de esa manera. Entonces, bueno, en ese contexto, las declaraciones de Trump, yo le decía a los venezolanos, en vez de estar quejándose de lo que ha dicho Trump, que puede sonar odioso y que puede herir el orgullo nacional, aquí lo que hay es que trabajar por recuperar
realmente las instituciones venezolanas para que vuelva a haber un Estado venezolano funcional, dedicado realmente a lo que tiene que hacer un Estado, seguridad, justicia, contratación de obras públicas, que genere las condiciones sociopolíticas para que aquí haya libertad económica y haya un fortalecimiento, por supuesto, de la economía de los venezolanos, ¿no? Del país, y reconstruir a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú haces esas tres cosas, realmente vas a poder ir recuperando en el terreno de lo real la soberanía que tú tienes como país, y vas a poder ir expulsando poco a poco o de golpe, dependiendo de a todos esos grupos que antes mencioné, todos esos grupos y todos esos países que antes mencioné. O sea, en vez de estar lloriqueando, lo que tienen es que convertir a Venezuela en una potencia. Porque la única forma de que un país no se deje humillar de otro país o de esta gente es convirtiéndose en una gran potencia o una potencia de peso relativo. Por ejemplo, la India. Si ustedes ven a la India hace 20 años, no es la misma India de hoy día, que se da el lujo de imponer ciertas reglas en el Indo-Pacífico, porque se ha dotado de una economía fuerte, se ha dotado de unas fuerzas armadas que le permiten a ellos ahora proyectar una geopolítica en el Indo-Pacífico que convierten a la India en un pivote global. Hoy en día, los norteamericanos, los chinos, los rusos, los ingleses, los franceses no tratan a la India de la misma forma que la trataban hace 20 años. Hoy la tratan con más respeto, porque los hindúes se han fortalecido y se han ido, proveyendo de herramientas para poder ser lo que son hoy en día, y se proyecta que más adelante la India pueda tener incluso hasta una mejor posición que China, que la que tiene China hoy en día. Pero eso lo han hecho con trabajo, con disciplina, con todo esto que hemos hablado. Eso es lo que tiene que aspirar un país como Venezuela. El otro ejemplo, por ejemplo, es Turquía, ¿no? La Turquía hoy en día, que se proyecta ser la potencia naval más grande del Mediterráneo, que se ha convertido en un pivote geopolítico en toda esta guerra con la guerra de Ucrania, ¿no? Que es un actor que se da el lujo de ser un pivote entre los rusos y los norteamericanos, que la respetan, ¿no? El Irán, aunque no nos guste ese régimen, ¿verdad? No hay que negar que tiene una proyección geoestratégica importante en el Medio Oriente, que le permite hacerse respetar de cierta forma en el escenario donde él se desenvuelve. Bueno, la teoría geopolítica te dice que hay un espacio vital que tú tienes que cuidar, que los países necesitan de ese espacio vital para sobrevivir. Es como las plantas. Están sembradas una al lado de la otra y están compitiendo por los recursos, y la que mayor cantidad de recursos pueda obtener es la que va a crecer más y va a ser más alta y más frondosa y todo esto. Y yo creo que ya hablé mucho. Disculpen si me extendí. No, Joelvín, por favor, es un placer de verdad tenerte aquí, y bueno, y a todos por igual, porque esto que sucede ahora mismo aquí en Clubhouse es precioso, esto que está sucediendo, ¿no? Tener esta información de primera mano de vosotros, la verdad que se agradece mucho. Así que por eso estamos todos aquí calladitos, aprendiendo de la realidad, que es lo que, como comentaba Ahmed muchas veces, en muchas salas se habla y se habla, incluso yo muchas veces puedo hablar dentro del desconocimiento y dentro de opiniones súper sesgadas desde un país europeo donde comemos todos los días y no tenemos esa clase de problemas, ¿no? Entonces es un placer de verdad que nos den ese jarro de agua fría de la realidad que se vive realmente en Venezuela y qué es lo que se está haciendo desde adentro para poder solucionarlo. Así que, por favor, si se te ha quedado algo en el tintero, suéltalo. Te lo agradecería. Todo lo que les pudiese comentar es de algo que está ocurriendo en este momento en algunos estados de Venezuela con las poblaciones indígenas. Uh-huh. En el oriente de Venezuela, que es el menos poblado, digamos hacia el oriente y sur de Venezuela, es la zona menos poblada de Venezuela. Venezuela tiene una característica que demográficamente se ha desarrollado en el norte, en la costa, y todo el resto del territorio venezolano está prácticamente virgen. Hay mucho que hacer por ahí, o sea, hay unas grandes selvas, sabanas, cuestiones allí que
mira, si tú pudieses poner a desarrollar todo eso allí, nosotros seríamos en un granero del mundo, una producción de leche, de carne muy, muy grande, ¿no? Y de minerales de todo tipo. Resulta que allí viven todavía muchos indígenas, muchas tribus que todavía, no sé, están en la edad del neolítico, una cosa por allá botada. Tienen muy poco contacto con lo urbano. Pues resulta que como ellos están precisamente en las zonas más ricas del país, donde están los mayores minerales, y sobre todo estos minerales que llaman ahora tierras raras, que son los más preciados por la cuestión esta de la tecnología de la comunicación y la información, ellos están siendo desplazados de sus tierras, pero ellos están peleando por sus tierras. Entonces, fíjate, tantas organizaciones que hay en Europa, en los Estados Unidos, en distintas partes del mundo que dicen que defienden a las culturas autóctonas y a los indígenas, y bueno, todo este discurso del mismo gobierno chavista y los gobiernos en general de la región latinoamericana que dicen que ellos son defensores de los indígenas y de las culturas autóctonas, pero están calladitos ante la masacre, porque es una masacre contra las poblaciones indígenas que están siendo obligadas a retirarse de sus zonas o incluso han sido esclavizados para trabajar en las minas y en las cosas que están allí. Entonces, ha habido muchos enfrentamientos y de eso no se habla. En el caso, por ejemplo, de Maracaibo, que es una ciudad, llegó a ser la segunda ciudad más importante del país y de hecho creo que es una de las zonas petroleras más importantes del planeta Tierra, o lo llegó a ser en su momento. Los indígenas que están en la sierra de Perijá están bajando hacia la ciudad de Maracaibo porque están reclamando que están desasistidos. Hay guerrilla en la zona, que están muy golpeados por la guerrilla, que nadie les da atención médica, no los van a ayudar de nada, que el gobierno ha ido con muchas promesas a decirles que les van a construir hospitales, que les van a construir vías de comunicación. Ellos dicen que ellos tienen una gran producción agrícola y de carne y de leche, que no puede bajar a la ciudad porque no tienen vías con las cuales bajar a la ciudad. En un país que se está muriendo de hambre, mira, tú tienes una gran producción ahí que se está perdiendo anualmente porque los indios o estas tribus no se les permite comerciar. Entonces, fíjate algo, ellos han bajado a la ciudad de Maracaibo y quieren ir hasta la ciudad de Caracas a reclamar. ¿Y qué te puedo decir? Que las autoridades venezolanas han impuesto a la policía y a la Guardia Nacional, a la Guardia Civil, que llamarían ustedes allá, a trancar las vías para que ellos no puedan transitar. Es decir, no los dejan llegar hasta Caracas a reclamar. Esta es la situación ahorita en Maracaibo, que se está llenando de indios Maracaibo, de indios que están protestando, que están bajando todos de la sierra para reclamar cosas. Como no los dejan salir de Maracaibo, que hay un puente, el Puente General Rafael Urdaneta, que es uno de los más importantes del mundo, y tienen trancado el puente para que los indios no pasen de Maracaibo y vayan hasta Caracas. Entonces es una situación que está ocurriendo ya, en este preciso instante. Gracias, Joelvin. No sé si alguno tenéis alguna pregunta que hacer a Joelvin, a Ahmed o a alguien. Me quedo con el corazón chiquitico porque la verdad es que no sabía que de la magnitud de este problema con los indígenas en la zona donde está Joelvin, que es en Maracaibo. Sé de la situación de los indígenas de la zona donde yo soy, pero bueno, yo creo que daría para otra sala, Javier, ¿verdad? Sí. Pero sí deberíamos ser las voces para que esta historia, para que esto que ellos estén pasando se conozca en el mundo, porque en Twitter ni en ninguna otra parte tú vas a escuchar esto que nos acaba de comentar Joelvin. Exactamente. Lamentablemente. Exactamente. Sí, efectivamente tiene ya razón Joelvin. De hecho, hay un video por ahí que está rodando sobre un camión que se para en un río y empieza a botar cestas y cestas de tomate. Eso fue antier, creo que fue. Me llegó aquí o hace como 3 días. Y diciendo que, bueno, nada, no hay gasolina, no hay cómo llegar a la ciudad y, bueno, prefieren, o sea, no hay otro modo. Uy, se está cortando. Se pierde.
Sí, no hay otro modo sino botarlas al río. Entonces tú dices, bueno, y así pasará con lo que está diciendo Joelvin con otras producciones, porque sumado a todo el conflicto que hay, bueno, la falta de gasolina que más o menos lo expliqué anteriormente, que está metido allí pues la mano iraní en el complejo petroquímico Punta Cardón, en la refinería, supuestamente que pues o semejanza y o coincidencia de que Tarek el-Aissami no ha aparecido y los iraníes hoy están de visita en Venezuela o ayer, o desde ayer creo que llegaron y arreglar ese problemita que hay allí y los compresores catalíticos pues de la refinería, pues del alto refraccionamiento, pues al parecer se han parado todos a la vez y bueno, no sé, es mucha coincidencia. Y como dice Joelvin, al gobierno no le importa que tú te mueras de hambre, o sea, a ver, mientras me explico, para ellos es transparente eso, le da igual, o sea, es verdad. Bueno, pues muchas gracias a todos por esta información, por toda esta documentación de primera mano desde Venezuela. Si queréis, seguimos. Cambiamos un poquito de tema, ¿vale? Vamos allá, venga.